Estamos en TF40 Informe. Bienvenidos, vamos a conversar. Hoy tenemos con ustedes pues la posibilidad de tertuliar y lo haremos también con la licenciada Alexandra Loría. Ella pues está invitada a nuestro programa y le damos la bienvenida. Muchísimas gracias, padre, y de verdad muchísimas gracias a los televidentes que nos tienen en sintonía. Vamos a conversar de muchos temas, doña Alexandra, entonces vamos a hablar un poquito de temas muy diferentes, pero creo que todos son importantes para nuestros televidentes. La primera cuestión, yo creo que es un asunto que los televidentes están planteando ahorita, es, bueno, ¿y quién será Alexandra Loría? Yo quisiera saber algo de ella así rapidito, ¿qué podríamos saber de usted? Sí, bueno, a mí me gusta decir siempre que soy, en primer lugar, hija, ¿verdad? Tengo una mamá, gracias a Dios todavía tengo a mi madre, es una adulta mayor de más de 80 años. También soy esposa, ¿verdad? Mi esposo, tengo 30 años de casada, este año cumplí 30 años de casada y por la gracia de Dios soy madre, tuve un problema de fertilidad y tengo un hijo, bello hijo de 23 años y en mi tiempo libre soy abogada y activista pro vida. Muy bien. Resulta que, según sabemos, usted está ahorita aspirando a un puesto público, usted desea llegar a la Asamblea Legislativa. Y la primera cuestión sería, en torno a esto, bueno, ¿qué ha significado para su vida esta experiencia en concreto de proponer el nombre y todo lo que implica luego andar buscando los votos de los costarricenses? Sí, muy difícil, porque mi esposo es político y ha estado muy ligado a un partido, fue diputado por ese partido. Entonces, en mi casa el político era él, ¿verdad? Y la activista pro vida era yo. Entonces, en 2 oportunidades me han ofrecido proponer mi nombre para las elecciones pasadas, dije que no, básicamente por una cuestión familiar y en esta oportunidad también me hicieron esa propuesta. Entonces es un poco difícil porque es un campo que no es el mío. Sinceramente tengo que reconocerle que el que dio el empujón fuerte fue la situación que vivió Uruguay. Uruguay dolorosamente se perdió por un voto el tema de la ley de la aprobación del aborto y a mí me parece inaudito que hubo políticos que yo estoy en contra del aborto, pero como el partido me manda que debo votar así, entonces en ese momento lo que hacían es que se salían del salón para que... Ese tipo de cosas a mí me parecen, no podría yo hacerlas, ¿verdad? Entonces tengo que estar en un partido que no me vaya a dar una línea de partido, que no me tenga que decir, usted tiene que votar así, o si no la expulsamos del partido, la llevamos a un tribunal de ética, ¿verdad? Yo necesitaba pues una propuesta en ese sentido. ¿Ha significado cambios importantes en estos días para usted? Usted es hija, madre, esposa, en tiempo libre es abogada, sí, ¿y ahora? Sí, y ahora sí ha significado cambios serios. No me logro quitar mi perfil de activista pro vida, entonces tal vez mi tipo de campaña es distinto de lo que podrían hacer otros políticos, ¿verdad? Es decir, es de dar información sobre el embrión en vano, es de dar tal vez información de lo que dice el ordenamiento jurídico, sí es difícil para mí, de verdad que lo encuentro... Bien, y ahora digamos, pasando a otro punto, dentro de lo mismo, bueno, tenemos otro elemento adicional, está usted proponiendo su nombre siendo católica en un partido que es visto por la opinión pública como protestante. Sí, así es. Entonces, ¿eso cómo podemos leerlo? Sí, fue muy duro. De hecho, en algún momento, eventualmente se pensó, cuando yo acepté el segundo lugar y eventualmente cuando el primer lugar, que es Fabricio Alvarado, no había aceptado, se pensó que yo fuera por el primer lugar y me dio mucho miedo, me dio un ataque de verdad de pánico, porque es muy difícil que a veces el sector evangélico pudiera decir yo no tengo por qué votar por una católica y los católicos digan yo no tengo por qué votar por un evangélico, ¿verdad? Yo lo miro más en que son mucho más las cosas que nos unen que las cosas que nos separan. El partido en este momento está pasando de provincial a nacional, los estatutos no son confesionales, sí se rige por los principios cristianos, pero igual podríamos decir que
está el Partido Unidad Social Cristiana, indica que supuestamente son social cristianos, etcétera, ¿verdad? Entonces, es en términos generales, no es confesional, no es que me... Y entonces, sí es difícil, la verdad que le digo que sí es difícil, pero yo siento que es mucho más lo que nos une que lo que nos separa, y esa transformación del partido la tenemos que dar toda. De hecho, el partido abrió puestos, el primer lugar era para un católico en Cartago y la persona dijo que no, igual se está abriendo para Alajuela, para Heredia, y al católico le dio miedo, ¿verdad? Yo soy un poco más rebelde, ¿verdad? Ahora, por ejemplo, si estamos hablando de un partido que en sus nuevos estatutos considera que no es confesional, entonces, ¿qué es? O sea, un partido, por ejemplo, se funda para que dure, para alcanzar el poder y tiene una ideología. ¿Qué es? ¿Qué es el partido en concreto? ¿Qué propone? ¿Cuál es su propuesta ideológica entonces? A mí me parece que básicamente es con los principios cristianos, y en eso no podríamos que decir que católicos, ¿verdad? Es la construcción de valores, de la defensa de la familia, ese tipo de valores, que es lo que a mí me ha traído. ¿Por qué? Porque a veces la gente dice, el aborto va a pasar, entonces mejor no importa si yo voto por un candidato que está a favor del aborto, ¿verdad? Si usted cree que podemos construir un país donde no haya respeto a la dignidad del ser humano, donde no haya respeto a la familia, y que ese país va a ser exitoso, está equivocado. O sea, estas crisis que vivimos ahora son crisis de valores, ¿verdad? Ahora, evidentemente el panorama, el horizonte temático de la propuesta de un partido político no puede ser nada más 3, 4, 5 temas. Sí. El Papa incluso ha hablado de que no podemos ser monotemáticos, sino hay temas que son los que siempre lo mismo, sino que tenemos que ampliarnos hacia otras áreas. Aparte del tema pro vida, por ejemplo, el tema pro familia, por ejemplo, que son temas muy importantes, pero estamos claros que hay otros. En su propuesta, por ejemplo, a un elector, ¿qué más? ¿Qué más tenemos? A mí me parece que debemos dirigirnos, ¿verdad? Evidentemente esos 3 principios fundamentales, que sería dignidad del ser humano, derecho a la vida y familia, ¿verdad? Que son incluso en palabras de Juan Pablo II, los pilares de una cultura de vida. Usted puede extenderse a lo demás, usted puede extenderse perfectamente a todo lo que es protección del medio ambiente, usted puede extenderse perfectamente a todo lo que se refiere justicia social. Es decir, pero si usted no tiene claro ese concepto de dignidad, no podría usted aplicarlo a la parte de justicia social, más en el ser humano, que es centrado tal vez en otros principios que podrían mover a otros, como es el sector económico o otros tipos. Porque, por ejemplo, digamos, uno podría entonces concluir que hay una intención de ir más allá de la imagen que han dejado hasta ahora diputados de partidos que se llaman confesionales. Sí, yo no sé si voy a poder solita, ¿verdad? Porque de verdad que ahí soy minoría, ¿verdad? Yo no sé si voy a poder solita, pero sí el partido está en una transformación. Yo lamento que no hayan más católicos que hayan querido acompañarme en esa construcción de un nuevo partido. La cuestión de fundar un partido es un tema que en el movimiento Provida ha estado ronroneando, por lo menos en lo personal, yo podría decir que por lo menos unos 6 años, que me han dicho, Alexandra, hay que fundar un partido, etc. El problema es que lo dejan a uno solo, ¿verdad? Sí. Y entonces uno no puede fundar un partido solito, ¿verdad? Entonces sí hay, en eso tengo que ser, ¿verdad? Sí hay ese miedo de la gente de que yo no me meto en política porque es algo muy sucio. Sí, ¿verdad? sí, esa excepción existe. Ahora, a través de nuestra historia, hemos tenido la experiencia siempre de partidos políticos muy anticatólicos, si pensamos en los liberales del siglo XIX, si pensamos en lo que pasó en términos casi como de robo de una elección de la Unión Católica, si pensamos, por ejemplo, en los liberales masones del siglo XX, principios del siglo XX,
Si pensamos en la excepción del doctor Calderón Guardia, que significó una propuesta realmente, además explícita de justicia social en clave católica, ¿verdad? De ahí en adelante hemos tenido partidos políticos más o menos socialcristianos, más o menos socialdemócratas. Bien, los católicos se han diluido ahí, ¿no? Más o menos les ha costado tomar posición y sobre todo se ha pensado hasta qué punto convendría o no algo más confesional. Hoy se ve que prácticamente viene a ser como una necesidad y se ve la urgencia de que algo surja, porque uno se pregunta, ¿por qué razón un católico tiene que estar metido en partidos que inicialmente son vistos como protestantes, aunque estén girando hacia una propuesta menos confesional? Eso nos llevaría al tema del papel que tiene el católico en la vida pública, Sí. ¿verdad? Que es un papel muy apocado, miedoso muchas veces, no se da la cara, o lo que es peor, se disuelve la sopa con tanta agua que a fin de cuentas es que no sabe a nada. Vea, en la Asamblea Legislativa hay diputados que son valientes y que están con nosotros, ¿verdad? El problema es que a veces, con nuestros temas, ¿verdad? De defensa de la vida, defensa de la familia, el problema es que en estos temas hay toda una campaña en los medios de comunicación que es el que defiende la familia. Usted es homofóbico, usted es medieval, usted es racista. A mí me han dicho que soy racista y yo, bueno, no sé, a uno le contesto, no tiene la menor idea ni quién soy. Yo tengo sobrinos chinos, tengo sobrinos mulatos, o sea, es decir, ¿verdad? Entonces la gente, el político le tiene miedo a esos insultos. Entonces, pero hay gente valiosa. Lo que yo no entiendo es por qué les da miedo. A mí me parece que los valores de la gente están ahí. Ahora, el tema es el coraje que se tenga para defender las cosas. O sea, el tema está ahí, pero que sea otro que lo defienda porque es más cómodo. Sí, pero también falta como valentía. Sí. Pensemos el caso del presidente Correa. Sí, o el presidente Tabaré Vázquez. O aquel de Hungría famoso, ¿no? Sí, sí. Hay una española también que se me fue en este momento el nombre. Pero ciertamente estamos hablando de que lo que tienen es coraje. Coraje, sí, valentía, sí. Y capacidad para decir con claridad lo que piensan. Hoy día, por ejemplo, nos hemos ido por ahí por suavizar las cosas, disimular lo que pensamos. Ahora, cuando llegamos al jubileo del 2000, Juan Pablo II propuso a Tomás Moro como modelo para los legisladores católicos, en general para los políticos católicos. Y más adelante se ha producido una serie de reflexiones sobre lo que implica el rol del católico en la vida pública. Que participen, que lo hagan de modo crítico, inteligente, pero sobre todo que no bajen la guardia y sobre todo que no sean traidores. Básicamente, sí. ¿Verdad? ¿Usted cómo mira un poco el panorama del católico costarricense viéndolo en esa perspectiva? Yo sé que hay diputados católicos que defienden estos temas, pero el problema es que a veces no sé si les falta habilidades para hacerlo correctamente o simplemente a veces lo que tienen es miedo de que no les caiga la prensa. No sé, o sea, me queda esa duda. Yo entiendo, digamos, tal vez que diputados que fueran del Partido Liberación Nacional, que creen en nuestros mismos valores, se cuiden un poquitito porque es el partido de gobierno y pueden venir, ¿verdad?, directrices de casa presidencial y ese tipo de cosas. Pero en partidos de oposición, sinceramente, no lo entiendo, o sea, no lo comprendo, ¿verdad? Entonces, y en ese sentido, quienes promueven, básicamente, muchas de estas cosas se han metido en todos los partidos. Entonces, uno ya ve que el lenguaje del político se ha cambiado a tratar de hacerlo políticamente correcto, ¿verdad? Así como a veces le contestan a uno, mire, yo estoy a favor de la vida y yo todo, pero mire, estoy a favor del aborto terapéutico y de la píldora al día después, ¿verdad? Entonces, eso es un plato de babas. Usted no puede decir que está a favor de la vida y estar a favor del aborto terapéutico, de la píldora al día después y del aborto por violación, ¿verdad? O sea. Ahora, en esta línea, los obispos no nos han dicho por quién votar, ni nos lo ni van lo a van a decir. decir nunca, ¿no? Pero tenemos 8 criterios que tenemos que tomar en cuenta. Y ha surgido una iniciativa en redes sociales y en muchos otros contextos que se llama voto católico. Sí. Si, por ejemplo, pensamos en esos 8 criterios que tenemos allí, hasta ahora los católicos medio los conocen.
Por conveniencia, los partidos políticos han obviado en gran parte ese mensaje, han tratado de ocultar, han tenido, digamos, la habilidad de meter cierto bullying mediático, en fin. Bueno, hablemos de esos 8 aspectos, por ejemplo. Si usted es una electora y está enfrente de esos elementos, ¿cómo los mira? ¿Para usted qué significarían? ¿Son normativos? No. ¿Son pistas? A mí me parece que son totalmente válidos, ¿verdad? Todo lo que se refiere a medio ambiente es propio, aunque la gente crea que ser pro vida es estar en contra del aborto. Todo lo que es medio ambiente es propio de una cultura pro vida. A mí particularmente me preocupa del medio ambiente que tenemos leyes muy buenas que no se cumplen, lo sé por experiencia como abogada litigante. Lo que hay que es un poco ver cómo efectivamente se hacen esas leyes, realmente se aplican, porque en Costa Rica tenemos la idea, hagamos una ley para tal cosa, una ley para, pero muchas veces no es hacer una ley, es aplicar lo que ya tenemos, ¿verdad? Tenemos en todo lo que es justicia social, que es el último de los criterios y que a mí me encanta del amor. Pienso yo que del amor al prójimo y de que todos los bienes de la tierra son esencialmente para todos, ¿verdad? Ese me parece a mí en lo personal de lo mejor. Siento que en Costa Rica no hay una verdadera defensa para en el sector social. Creo que hay que invertir mucho más en la educación, eso es lo que ha hecho a este país y en eso usted mencionaba al doctor Calderón Guardia. Yo soy una enamorada de todo lo que el doctor Calderón Guardia hizo, cómo aplicó la doctrina social de la Iglesia, que en particular creo que fue lo que hizo con el Código de Trabajo que Costa Rica sea dentro de una tierra que es súper de guerras, ¿verdad? Toda Centroamérica, que ahora ya no, pero los que peinamos canas sí recordamos la época de guerras, nosotros no nos afectaba, ¿verdad? Y yo creo que esas normas de protección a las clases menos afortunadas económicamente fue lo que hizo que Costa Rica pudiera tener ese remanso de paz, ¿verdad? Ahora, tenemos 8 aspectos. Usted ha nombrado algunos, hay otros que tienen que ver con familia, vida, etcétera. Porque, por ejemplo, digamos, uno va a pensar, bueno, que los programas de gobierno sean realizables y que no sean, como usted decía, plato babas, ¿no? Las propuestas concretas. Después también, por otro lado, la cultura de diálogo, más el tema de lucha contra la corrupción, ¿verdad? Que es un tema urgente. Ok, pero digamos son 8 aspectos. ¿Falta alguno? ¿Falta algún aspecto que usted siente que es urgente tomar en cuenta? A mí particularmente, no sé si los obispos lo incluyeron ahí, a mí me parece que es importantísimo todo lo que es educación. En mi criterio, ¿verdad? Me parece que es algo que debió incluirse. Aparece únicamente cuando se dicen los elementos de apoyo a la familia. Ahí hay un apartadito. Sí, pero igual yo le podría decir, cuando habla de apoyo a la familia, por ejemplo, en otros países del mundo hay políticas verdaderamente de familia que tienen que ver con que al trabajador, a la mujer trabajadora, al padre trabajador, es decir, se le den posibilidades de atender sus compromisos familiares, ¿verdad? O sea, es decir, pero yo sí hubiera puesto algo específico. Todos tenemos, en este campo es clave la educación, por supuesto, sí. ¿Verdad? Ahora, todos tenemos la sospecha de que la decepción del electorado crece. Decía un semanario un día de estos que los partidos están en crisis y el abstencionismo está sumamente sano. Los obispos piden que haya participación crítica, inteligente, activa, etcétera, en la vida política. El Papa dice, hay que meterse en política. ¿Cómo exhortar al católico para que actúe así, para que participe de esa forma, de modo inteligente, crítico, etcétera? Bueno, parte de lo que yo estoy aquí, ¿verdad?, es porque si uno no se mete en política, el mayor castigo para uno es que va a ser gobernado por gente que sí se mete y que tal vez no piense como uno, ¿verdad? Entonces, hay que perder el miedo,
Pues, yo sé que tal vez nos están escuchando una ama de casa con chiquitos, yo entiendo, ¿verdad? O sea, entiendo sus circunstancias, pero hay formas de organizarse, aunque sean localmente, aunque sea, es que el costarricense a veces es como muy metidito en su casa, ¿verdad? Y hasta que no tiene el problema dentro de su casa ya no le afecta, ¿verdad? Si es un problema de otro, pues pobrecito, ¿no? Tenemos que organizarnos, o sea, realmente parte de esta cultura del encuentro que usted dice es un poco de organización civil también. Y porque este tema no es un tema de que tengan que venir los obispos a organizarnos, no. Eso tiene que salir de nosotros. Y en esto sí le digo, es que lamentablemente hay mucha gente que está esperando que el obispo le dé permiso, ¿verdad? Con perdón de los señores obispos, ¿verdad? Pero si yo estoy en el ejercicio de un derecho humano que se llama elegir y ser electa, yo no necesito permiso de los obispos. Claro. Ahora, estamos clarísimos de que yo, por ejemplo, yo no puedo decir al electorado, yo voy con tal partido bueno, y, usted es distinto porque usted es los invito, sacerdote. claro, por eso, ¿verdad? Yo no puedo hacer esas cosas. Sí. Pero el rol del laico es totalmente Yo digo, distinto, sí, ¿verdad? Es totalmente distinto. Exacto. Entonces usted puede decir con quién va, con quién no va y le puede decir a la gente, pues hagan esto o lo otro porque usted lo puede hacer. Es parte de las peculiaridades que tiene la misión y la vocación del laico. Yo voy a decirle, vea, cuando se vinieron todas las manifestaciones por lo del combo del ICE, la gente salió y toda la cosa. ¿Quién pidió permiso a los obispos? No, y lo mismo en el referéndum, O sea, lo mismo. En el referendo, todos. O sea, es decir, en estas cosas nosotros, no sé por qué ¿verdad? Hay gente que es así, o sea, que como que hay que ver qué dice el sacerdote, claro. o qué dice, ¿verdad? Si no, me da miedo. Como ya estamos llegando hasta el final de esta conversación, yo creo que lo que podemos hacer para cerrar es como una invitación, una exhortación al católico para que, tomando en cuenta los 8 criterios de que hemos hablado, se animen a ir a votar. O sea, que no permitan que el voto católico colabore con el abstencionismo. ¿Qué podemos decirle al electorado? De que definitivamente esto es para nosotros y que el abstencionismo en realidad favorece a la clase política a la que quieren protestar. Es que a veces la gente dice, como estoy tan molesto, no voy a votar porque estoy molesto con los políticos, pero en realidad le favorece, porque si de los 3 millones de costarricenses van a votar 100,000 le eligen. O sea, no hay un impacto en el abstencionismo. Entonces, vean las propuestas, estudien la vida de las personas, busquen ahora en internet tanta cosa, busquen qué han escrito, con quién han apoyado. Es decir, yo no estoy proponiendo mi nombre, pero también no les estoy diciendo que hay que votar por mí, sino que busquen y vean, pero sí es importante que el católico participe, porque si no, de verdad que la decisión es muy cómodo dejar que otros decidan por mí. Y cuando no nos guste lo que esos otros hagan, no voy a tener autoridad moral para poderles reclamar. Había alguien que decía, me preocupa no tanto la maldad de los malos como la pasividad de los buenos. Así es. ¿Estamos en esa circunstancia Sí, todos nosotros yo en este pienso momento? que sí, yo pienso que sí. Y algunos dicen que es Einstein, pero no se puede creer todo lo que sale en internet, ¿verdad? Sí, así es. Yo sí creo que eso es lo peor, la pasividad de los buenos que dejan que otros hagan el mal y nos quedamos callados. Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted, padre. Estamos llegando al final de esta conversación con Alexandra Loría. Hemos hablado de muchos temas de interés. Ojalá ustedes también mediten muchos de estos asuntos que hoy hemos tratado. Les agradecemos su compañía. Muchas gracias.